Bien, buenos días. Bienvenidos a este desayuno informativo. Como les avisamos la semana pasada, también les recordamos al principio de esta, es un desayuno informativo para informar sobre los datos de la X en la declaración de la renta del año 2017, que corresponden a la actividad económica, como saben ustedes, del año anterior, del año 2016. Para dar cuenta de todos estos datos, que ya les anticipamos en la nota de prensa y que tendrán cumplida cuenta en la página web de la conferencia, está con nosotros el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrocanal, quien les da cuenta de estos datos. Después de su intervención habrá un turno de preguntas, como es habitual, en este formato, como saben, relativas a los datos que se presentan o a la realidad que se presenta. No de otras cuestiones que también son interesantes, importantes, pero en este caso nos centraremos en lo que va a hablar ahora el secretario Fernando Jiménez Barrocanal, vicesecretario. Muy bien, pues buenos días a todos. Como ya ha dicho el director de la Oficina de Información, comparecemos para explicar el resultado de la última declaración de la renta, es decir, de la renta que hicimos la primavera del año pasado, la primavera del 2017, que, como saben, corresponde al impuesto de las rentas personas físicas de 2016. Todo esto siempre es un poco follón, pero es así. Campaña de la renta de 2017 y IRPF 2016, según el compromiso que tiene el Gobierno, facilita una primera liquidación provisional ahora. En diciembre, una vez que se han hecho las distintas alegaciones, se ha procedido a la liquidación de esta liquidación provisional, puesto que la liquidación definitiva, de acuerdo con la orden ministerial que regula este sistema, se hará en el mes de mayo y lo haremos coincidir unas semanas después con la presentación de la memoria anual de actividades. Por tanto, en la declaración de 2017, la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica aumenta en 7 millones de euros y alcanza los 256,2 millones de euros. Es decir, un incremento del 2,83% con respecto al año anterior. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de la asignación tributaria, y si tenemos en cuenta el primer dato que tuvimos correspondiente al IRPF del 2007 y lo comparamos con este que corresponde al 2016, promedia una subida anual del 0,58%. Eso es lo que correspondería en términos anuales. Tienen también los datos de la evolución en la página tal y como se muestra. En cuanto al número total de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, que les recuerdo que son los datos de la agencia tributaria más los datos de las 4 administraciones forales que tienen competencia en recaudación por IRPF, los 3 territorios forales vascos y el territorio de Navarra. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia Católica ha sido de 7.112.844, teniendo en cuenta que aproximadamente hay un número de declaraciones conjuntas que se estima está en torno al 20%, pues podemos decir que aproximadamente 8,5 millones de contribuyentes que hacen la declaración de la renta destinan a la Iglesia ese 0,7 de sus impuestos por esa voluntad personal inequívoca. Esto supone que el porcentaje de asignación llega al 33,54%, es decir, un descenso del 1,39% con relación al año anterior. El aumento de la cantidad que los españoles destinan a sus impuestos a favor de la Iglesia Católica se debe, como ustedes saben, a la evolución de la situación económica de nuestro país, que en la medida en que la situación mejora, los contribuyentes obtienen más rentas y, por tanto, declaran más rentas y ese 0,7% aumenta,
con un aumento significativo tanto en el número total de contribuyentes que han hecho la declaración de la renta como, sobre todo, en la renta declarada por los contribuyentes. Esto se produce tanto en la agencia tributaria como en las haciendas forales. Tienen también los datos que hemos querido facilitárselos de la recaudación por las comunidades autónomas. En relación con el importe recaudado de las 17 comunidades autónomas, en 13 de ellas se ha producido un incremento de la cantidad recaudada. Si bien el porcentaje, como hemos comentado, ha disminuido de manera muy similar en todas ellas. Es decir, en algunas ha disminuido 0 y pico, en otras ha disminuido 1 y pico %. En porcentaje, las comunidades autónomas más sensibles a la casilla de la Iglesia, la declaración de la renta, son las que tradicionalmente han sido, pero merece la pena destacar a Castilla-La Mancha, donde se marca casi el 46%, La Rioja un 45%, Extremadura un 44% largo, Murcia casi un 44%, Castilla-León un 43%. Por otro lado, también nos gusta, y por tanto lo que queremos es agradecer a todos los contribuyentes que así están marcando esta casilla, ¿no? Por otro lado, las provincias o comunidades autónomas que más contribuyen a la asignación a la Iglesia Católica en números absolutos, en euros, son Madrid, tanto como provincia como comunidad autónoma, como lo pueden ustedes ver, con más de 70 millones de euros, la provincia de Barcelona, la provincia de Valencia, Vizcaya, Sevilla, Murcia y Zaragoza. Corresponden lógicamente con aquellas provincias donde más renta tienen los contribuyentes residentes en España. En relación al año anterior, los contribuyentes que más han aumentado esta aportación a la Iglesia es el caso de Navarra, con 1,6 millones, en el caso de Madrid, con 1,6 millones, y también el caso de Barcelona, donde se han incrementado en 1,3 millones. La aportación a la Iglesia, la declaración de la renta, se presentan también según otras variables. Hemos hablado de dinero y hemos hablado del número de contribuyentes. En relación con los tramos de rentas declaradas, de acuerdo con los datos que nos ha facilitado la agencia tributaria, en este caso solo la agencia tributaria, si bien ha habido un descenso, como hemos puesto, del número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, no se ha comportado de la misma manera entre los tramos altos y los tramos bajos de la declaración. En concreto, ha aumentado el número de casillas en las rentas situadas a partir de 30.000 euros brutos anuales, es decir, aquellos contribuyentes residentes en España que declaran rentas por encima de los antiguos 5 millones de pesetas, y en cambio ha descendido en los tramos anteriores a esa cantidad. Concretamente ha habido 26.672 declaraciones más entre los contribuyentes que declaran más de 30.000 euros. En relación al sexo del declarante principal, que también le hemos pedido información a Hacienda sobre este dato, en territorio de agencia tributaria, sabemos que hombres y mujeres como primer contribuyente, en el caso de las conjuntas y separados pues si son hombres o mujeres, se marca de una manera bastante similar. Un 35,32% de las mujeres asignan a favor de la Iglesia Católica frente a un 32,54% de los hombres. Las mujeres han aumentado su diferencia una décima con relación al año anterior. Pero como ven, las diferencias no son muy significativas, 32,5 frente a 35,3, ¿no? El porcentaje de los contribuyentes que asignan su X a favor de la Iglesia Católica, también creo que tampoco lo habíamos dado anteriormente, es decir, dentro de los contribuyentes que marcan la casilla a favor de la Iglesia Católica, el 62% de esos contribuyentes también marcan la casilla de fines sociales. Es decir, de cada 100 contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia, un 62,5% marca también a favor de fines sociales. Y este porcentaje ha aumentado. El año pasado era un 60% y este año es un 62,5%.
Algunos de ustedes pueden decir, yo esto no entiendo qué es lo que ha pasado, cómo es posible que haya descendido las casillas, haya aumentado la declaración, ¿por qué? Bueno, también nos lo hemos preguntado nosotros. En la declaración de 2017, según los datos que nos ha facilitado Hacienda, ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se ha marcado ni la casilla de la Iglesia ni la casilla de fines sociales. Repito, en 600.000 el número de declaraciones. Esto implica la necesidad por parte tanto de la Iglesia como por parte, me imagino, de los distintos interlocutores de la casilla de fines sociales, de renovar el esfuerzo por dar a conocer este mecanismo que permite decidir el destino de una pequeña parte de los impuestos sin que paguemos más ni que nos devuelvan menos. Si ustedes han visto antes la tabla de las comunidades autónomas, habrán podido ver que este año el descenso ha sido muy homogéneo en todos los sitios. Pero es que además el descenso ha sido exactamente en la misma proporción en la casilla de fines sociales. Por tanto, al margen de que necesitamos renovar este compromiso, necesitamos explicar más, tenemos que contar mejor a la sociedad lo que hace la Iglesia Católica, a la vez que agradecer a todos los que marcan, es evidente que cuando el descenso es proporcional, es homogéneo y además es idéntico al de la casilla de fines sociales, hay algún elemento conjunto a ambas asignaciones que es el que ha provocado esta disminución. Probablemente, por motivos de la forma en la que se declara, probablemente por las nuevas maneras de declarar, por la declaración telemática, probablemente por otros mecanismos que ya no hacen tan inmediato el acceder a la asignación tributaria. De esto también lo estamos estudiando. En cualquier caso, la Iglesia Católica cuenta en esta ocasión con más recursos para seguir realizando su actividad al servicio de los cristianos y del conjunto de la sociedad española. Por eso agradece a todos aquellos españoles, a todos aquellos residentes en España que contribuyen con este gesto de marcar la X y con el resto de las campañas realizadas a lo largo del año a sostener la labor religiosa, espiritual y social al servicio de millones de españoles. Asimismo, continúa con su esfuerzo de dar a conocer el mecanismo por el que los contribuyentes pueden decidir el destino de una pequeña parte de sus impuestos, ese 0,7, que puede dedicar a la Iglesia Católica y también, sin ser excluyente, a otros fines de interés social. Con esa decisión, vuelvo a recordar que el contribuyente ni tiene que pagar más ni le devuelven menos. Por otra parte, un año más, la Iglesia se compromete a dar a conocer el destino de todo el dinero que ha recibido los contribuyentes y lo hará a través del portal de transparencia y de la oficina de transparencia de la Conferencia Episcopal, como ustedes saben, en las próximas semanas. Como es habitual, el próximo mes de junio se dará a conocer la memoria de actividades de la Iglesia, la que estamos actualmente rematando y auditando, correspondiente al ejercicio 2016, a este dinero del que estamos hablando, para mostrar de forma clara y exhaustiva a qué destina la Iglesia el dinero que cada año recibe los contribuyentes que así lo han decidido. Este es un poco el resumen del informe, tienen también los gráficos que les pondrán a su disposición y yo a partir de este momento pues me someto a las preguntas que ustedes quieran formular. Tenemos un micrófono ahí. Hola, buenos días. Daniel Roldán de Colpisa. Quería preguntarle sobre las comunidades autónomas. Ha comentado las comunidades autónomas más sensibles con la declaración de la renta con la Iglesia. Ya he comentado que no ha habido muchas diferencias, o sea, las mismas que otros años. Me gustaría saber si me lo puede decir cuáles son las menos sensibles y si ha variado alguna con respecto a otros años. Muchas gracias. Miren, los datos los van a tener, los han tenido ustedes en los gráficos. Imagino que estos estarán en la página web, con lo cual ustedes pueden ver perfectamente en los datos que nosotros les facilitamos, en concreto, cómo está dividida la asignación tributaria. Hay alguna tesis doctoral sobre este asunto y sobre por qué hay estas diferencias, por qué en Cataluña se marca el 20% y por qué
en Castilla-La Mancha se marca el 40 y tantos por ciento, el 46%, ¿no? No hemos sido capaces de llegar a ninguna conclusión más allá de que hay personas más sensibles en Castilla-La Mancha en proporción que en otras comunidades autónomas. En cualquier caso, quiero decir que todas las casillas para nosotros son un motivo de satisfacción y de agradecimiento. Y donde se marca menos la casilla es donde tenemos que hacer más esfuerzo para explicar, primero para saber por qué no se marca la casilla y segundo para explicar bien a la sociedad lo que la Iglesia está haciendo y representa a favor de la sociedad en todos los planos, en el plano estrictamente pastoral, en el plano educativo, en el plano de asistencia social. Eso es lo que hay. La verdad es que si hacemos el análisis de los últimos años, en todas las comunidades autónomas ha habido incremento. Este es el primer año que ha habido este descenso y lo explicamos con toda tranquilidad aquí, lo estamos contando, pero durante los últimos años en todas las comunidades autónomas se ha producido un incremento de la cantidad asignada y del número de personas que han asignado. Desde que pusimos en marcha este nuevo sistema hay más de 700.000 personas que marcan de más la casilla que cuando en el anterior sistema en el año 2006. Este año pues tenemos que esforzarnos más para explicarle a la gente cómo se marca, tendremos que explicarle a la gente con la nueva app de Hacienda, del IRPF, cómo se marca la casilla para, bueno, pues para seguir avanzando en este camino, que es un camino, yo creo que totalmente democrático y que está establecido en el sistema actual. Hola, buenos días. Ahí en esa intención de clarificar hay una cosa que yo no termino de entender. Porque claro, como habláis en positivo de un aumento en los que no marcan la casilla, quería, para poder explicarlo bien, ¿significa que hay 600.000 casillas menos de la X o cuántas personas, cuántas X menos ha habido a favor de la Iglesia este año respecto al año anterior? Y la segunda pregunta es, ¿se puede decir que, y perdónenme la crudeza, los ricos aportan más en la Iglesia y los pobres están dejando de aportar? Gracias. Bien, en cuanto a las cifras, las tienen exactamente en esta tabla que está apareciendo ahora mismo. Ha habido 234.768 declaraciones menos con asignación a favor de la Iglesia Católica. El año pasado hubo 7.347.000, este año ha habido 7.112.000. Eso es lo que en relación a la Iglesia. Nosotros hemos visto que hay una disminución de 234.000 y nos preguntamos ¿por qué ha pasado esto? Entonces le damos muchas vueltas y por primera vez, porque yo reconozco que normalmente no miramos qué ocurre con las otras opciones, ¿no? De marcar solo fines sociales o de marcar o no marcar ninguna casilla. Pero es que nos encontramos que la casilla de fines sociales ha experimentado una reducción exactamente igual que la nuestra, de 1,3 puntos. Y además vemos que el número de personas que no han marcado la casilla, ninguna de las dos casillas, pues ha pasado de 5.891.000 a 6.499.000. Es decir, hay 600.000 declaraciones más que no han marcado ninguna asignación. A nosotros nos ha tocado la merma de 234.000. Entonces, lo que yo estoy intentando explicar es que cuando hay una disminución para nosotros de 234, pero que ha habido 600.000 declarantes que no han marcado nada, pues muy probablemente gran parte, seguro que parte de la culpa la tenemos nosotros que no lo hemos explicado bien, pero es que el mismo fenómeno se ha producido en la otra casilla y además en los mismos porcentajes, lo cual yo por supuesto jamás dudamos de la bondad de los datos de Hacienda porque los hace fantásticamente bien, pero es cierto que cuando se producen las dos casillas muy probablemente acontece que hay nuevos contribuyentes, hay personas que hacían la declaración que ahora han pasado a hacerla de otra manera, hay nuevos contribuyentes que se han incorporado al sistema y que por defecto salen las casillas sin asignar, y si el programa no anima a la asignación o no recuerda la asignación, es posible que se queden sin asignar, porque el hecho es que hay 600.000 declarantes más que no han marcado la casilla.
No sé si ha preguntado otra cosa. Pues usted suele preguntar en doble siempre. La renta a partir de 30.000 euros era lo que había aumentado y había tenido las inferiores. Preguntaba si es que esto permite decir que los ricos, la gente que tiene mayor poder adquisitivo, sigue aportando a la iglesia, claro, los ya han tenido más de la gente tiene capacidad. Mire, el problema que hay, como le he dicho antes, cuando nosotros hemos mirado, primero, la asignación tributaria es solo se recauda el 0,7 de la cuota íntegra. Para que se hagan una idea, nosotros tenemos más de 1.600.000 declaraciones, 1.600.000, las primeras 1.600.000 declaraciones a favor de la Iglesia Católica aportan un total de, le estoy haciendo la suma rápidamente, de 13.000 euros. 1.600.000 declaraciones aportan un total de 13.000 euros. ¿Qué quiere decirse? Pues que a nosotros nos parece muy importante que las personas que tienen pocos recursos marquen la casilla, porque es un gesto de generosidad y es un gesto de decir, bueno, pues estamos con vosotros, pero es evidente que esas declaraciones aportan pocos recursos. Cuantos más recursos tiene el contribuyente, más capacidad tiene por esta vía de aportar. Cuando hemos visto que había menos declaraciones, pues hemos preguntado, oye, ¿cómo es posible que haya aumentado la recaudación? Entonces le hemos pedido a Hacienda el dato y nos ha facilitado. Dice, bueno, es que en los tramos de más de 30.000 euros, es decir, en aquellas personas, para que nos entendamos bien, en aquellas personas que ganan un sueldo neto de más de 2.200 euros al año, que es lo que da ese importe, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, pues ahí habéis tenido un incremento del número de declaraciones. Y eso es lo que ha provocado. No sé si es una cuestión de ricos o de pobres, es la constatación del dato de lo que nos están diciendo, ¿no? Hay 20 y pico mil declaraciones más en esos tramos, que es donde realmente se recauda una cantidad significativa. Yo desde luego no estoy contento ni satisfecho con estos datos. Creo que estos datos demuestran que es necesario seguir explicando, seguir contando, seguir sometiéndonos, por supuesto, a la opinión de los españoles y de los contribuyentes, porque ese es el funcionamiento de este sistema. Hola, ¿qué tal? No sé, no viene en la nota y no sé si nos podría dar los datos por edades de los contribuyentes, quiénes contribuyen más y quiénes menos, o quiénes marcan más la casilla a favor de la Iglesia y quiénes menos. Y luego le quería pedir también su valoración sobre otro asunto, sobre una sentencia del Constitucional que es previsible que salga hoy, que va a avalar algunos de los puntos que el PSOE recurrió de la Ley de Educación, entre otros el carácter académico de la asignatura de religión o la financiación pública de los colegios que separan a niños y niñas. Gracias. Si te parece, vamos con lo primero y con lo segundo. Es una buena pregunta para el secretario general cuando haya rueda de prensa con él, porque no es del ámbito económico y me parece un poco difícil que el vicesecretario que te conteste. Yo es que de eso no sé, lo digo honradamente, no es el tema de... Miren, a nosotros Hacienda no nos facilita unos datos públicos sobre la asignación por edades. Lo que sí que tenemos la intuición es que por el propio público que nosotros vemos en el ámbito eclesial, es que es bastante previsible que ante un incremento de edades haya un incremento del volumen de personas que marcan la casilla de la Iglesia Católica. Estamos absolutamente convencidos y es verdad que cuando hemos hecho algunos estudios así se ha demostrado. Es decir, aunque es verdad que hay mucha gente, por decirlo así, mucha de nuestra gente, de la que yo me encontraré en misa el domingo, que gente mayor que no hace la declaración de la renta, probablemente para su desgracia, porque eso es señal de que no llegan a los límites establecidos para hacer la declaración de la renta. Y yo los veo allí en misa todos los domingos, pero muy probablemente la percepción que nosotros tenemos es que a edades más altas pues se incremente el porcentaje de declaración. Sabemos que la media está en el 30 y tantos %, que sinceramente creo que no conozco ninguna realidad sociopolítica en nuestro país que actualmente tenga un nivel de adhesión personal
de 8,5 millones de personas. A día de hoy no la conozco. Por tanto, creo que no está mal, aunque nosotros siempre trabajaremos para convencer a la gente de lo bueno que es seguir marcando la casilla de la Iglesia Católica. Gracias. Bueno, primero quería saber si nos podían pasar el listado completo de las comunidades autónomas para ver el porcentaje de asignaciones por comunidad. Sí, está puesto, estará en la presentación, está ya puesto en la página web. Buenísimo. Y luego, bueno, pensando también en las modificaciones que va haciendo la Hacienda con respecto al trámite del IRPF, quería saber si cómo puede llegar a afectar esta nueva aplicación que va a poner en marcha Hacienda de cara a la próxima campaña de la renta, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, todos estos cambios que a veces se introducen pueden afectar de alguna manera a la hora de marcar la X en la casilla de la iglesia. Creo que el año pasado también se modificó el programa Padres y eso puede haber también influido. Pues todo eso evidentemente influye, porque al final de lo que se trata es de que Hacienda ponga mecanismos que le permitan al contribuyente poder tomar una decisión en conciencia y con la máxima flexibilidad posible. De eso es de lo que se trata. Nosotros no hemos pedido jamás ningún tipo de privilegio, pero que no aparezca la casilla escondida en el último recodo, ¿no? Yo creo que en general la agencia tributaria lo hace bien. Las agencias forales no conozco el mecanismo del IRPF, pero la agencia tributaria lo hace bien. Lo que es evidente es que este año ha habido un problema en algunos contribuyentes que ha provocado que 600.000 no hayan marcado la casilla, ¿no? Y en cuanto al desglose por autonomías, lo que sí que van a encontrar, van a tener toda la información. A lo mejor deberíamos haber puesto otros años para que ustedes vieran cuál ha sido la evolución, porque normalmente siempre ha sido positiva. Insisto que todos los datos son siempre deseados, queridos por la casa. Unos porque suponen un importante grado de adhesión y otros porque, por ejemplo, en el caso de Cataluña, porque suponen, a pesar de ser la comunidad que marca menos, supone también una importante aportación. Yo les recuerdo que todo este dinero se hace una bolsa común y que luego se reparte en el Fondo Común Interdiocesano, del cual ustedes tendrán cumplida información en la memoria. Eso hace que provincias como Cuenca, como Soria, que coinciden aproximadamente con la diócesis, a lo mejor reciben 5 y 6 veces más de lo que se recauda en su provincia, como es lógico, porque es un sistema de solidaridad en función de necesidades. Pero repito que todo el desglose lo tienen en el informe. Una pregunta más aquí. Discúlpeme, bueno, sería una pregunta más para el señor Montoro, pero ha comentado 600.000 declaraciones, nuevos declarantes que no marcan ninguna. ¿Cuál es el total de los declarantes que no marcan nada? Sí. El total de los declarantes que no marcan ninguna asignación son 6 millones y medio, son 6.491.520 en el territorio agencia tributaria, porque vuelvo a insistir, a nosotros nos da una información la agencia tributaria que he visto colgada por algún sitio, pero luego tenemos la información de las haciendas forales, algunos tenemos los desgloses, otros no los tenemos. Entonces, a la hora de hacer cálculos de todos estos que les estoy contando, pues hay veces que los podemos hacer porque tenemos la información y otras veces, si la Hacienda de Vizcaya no nos manda los datos, pues no podemos hacer no tenemos más que el dato global, ¿no? Laura. Buenos días. Yo quería preguntar cómo afrontan el 2018, teniendo en cuenta que en diciembre el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó incluir la fiscalización de las subvenciones, porque el año pasado hablamos ya de este tema, pero era una propuesta que hacían, pero en diciembre lo incluyó. Entonces, ¿esto cómo va a afectar y cómo lo afrontan? Porque dijo usted que no era necesario el año pasado. Bueno, yo lo que digo primero es que el dinero que hemos recibido en el año 2016, ese dinero está siendo auditado por PricewaterhouseCoopers y se incluirá en la memoria de actividades económicas el dinero que hemos recibido en el 2016 y el destino exacto que tiene ese dinero. Y habrá un informe de aseguramiento razonable, como se suele llamar en este tipo de casos, de acuerdo con una normativa internacional, donde dirá, espero, porque eso le corresponde a la empresa, dirá que el contenido de lo que ahí pone es cierto, ¿no? A partir de ahí nosotros estaremos a lo que marque la legislación, a lo que le diga el legislador
y a los requerimientos de lo que se establezca. El Tribunal de Cuentas ha incluido una formulación un tanto extraña dentro de su plan de actuación, que habla de la fiscalización de las actuaciones realizadas por la Administración tributaria en materia de relaciones de cooperación con confesiones religiosas, tanto en ingresos como en gastos. Que yo no sé lo que significa, pero en cualquier caso, y ustedes tampoco, porque si lo leen no saben si van a fiscalizar a las confesiones religiosas, si van a fiscalizar las actuaciones de las instituciones, pero en cualquier caso es que nosotros tenemos todos los papeles a su disposición, es que los estamos publicando. Si no publicáramos el reparto del dinero, se podría decir, oigan, publíquenlo, pero es que lo vamos a publicar. Entonces, pues como siempre estamos por la transparencia. Sé que todavía hay muchas cosas que mejorar, sabemos que todavía tenemos que explicar mejor lo que hace la Iglesia con su dinero, pero creo que se están dando estos años, tienen que reconocerme que se han ido dando pasos positivos, y vamos a intentar seguir trabajando para decirle que al final la Iglesia está con los que están alrededor, está con las familias, pero también está con los presos, con los ancianos, con las mujeres sin hogar, con los niños, con los discapacitados, con los emigrantes, y esa labor que la Iglesia está haciendo en todas estas partes pues merece ser contada, y ese es el objetivo de esta memoria, y la pondremos a disposición, como siempre, de quien nos la pida. Almudena, aquí a la izquierda. Buenos días. En línea un poquito con esto, hace un tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo, se presentó el portal de donación de la Iglesia. No sé si tenéis algún dato ya para hacer balance de esas aportaciones que se reciben de la ciudadanía, porque se supone que también la mayoría de los fondos con los que trabaja la Iglesia se perciben del cepillo. Pues mira, nosotros que sabemos que aproximadamente por suscripciones las diócesis españolas vienen a percibir entre 50 y 60 millones de euros, está publicado en la memoria, pues hemos puesto en marcha una herramienta que todavía es una herramienta para iniciar, porque pensamos que el futuro de la financiación de la Iglesia está por los nuevos mecanismos de cobro y de pago que utilizamos todos, y todos utilizamos cuando compramos online nuestra tarjeta de crédito, utilizamos una domiciliación porque tenemos todos los gastos domiciliados ahí. Pues oye, mi contribución a la Iglesia, ¿por qué no puede estar a través de un compromiso permanente y mensual y periódico, que además seguimos pensando que es el futuro de la financiación de la Iglesia? Esto es un mecanismo lento, todavía no tenemos datos abiertos porque todavía no hemos sido capaces de traspasar todos los sistemas de suscripción que estaban en todas las diócesis a este portal, y por tanto se han incorporado, pero todavía no tenemos ese dato global. Tengan por seguro que tan pronto en las diócesis haya un acuerdo de traspasar todo a este único portal, les daremos cuenta. Mientras tanto, pues les seguiremos dando cuenta del importe de esas suscripciones, y seguiremos invitando sobre todo a los católicos que exactamente igual que tienen sus gastos recurrentes para atender alimentación, educación, ocio y demás, pues que también está bien lo de reservar una parte de tu renta pues para alimentar el alma y para ayudar a los demás, que es lo que se hace cada vez que uno hace una suscripción en su parroquia. Hola. Yo quería preguntar, que no sé si lo habéis dicho porque he llegado un poco tarde, pero el descenso en el número de declaraciones puede darse también a otras razones, más allá de la que habéis explicado, de los nuevos contribuyentes, de que no os hayáis explicado bien, etcétera, como que haya una mayor desafección a la Iglesia. A ver, nosotros todos los años lo que hacemos primero es autocrítica de ver qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal, ¿no? Y en ese sentido, pues claro que te preocupa cuando hay una disminución. Todos estos años ha ido fenomenal, los años especialmente de la crisis, en los cuales pues se han incrementado las declaraciones, se han incrementado el porcentaje y demás. Este año probablemente pues estamos analizándolo, ¿no? Es verdad que hemos analizado este componente técnico, pero también somos conscientes de que la Iglesia permanentemente tiene que renovar su mensaje, permanentemente tiene que contarle a la sociedad lo que hace. Y luego yo creo que la sociedad española pues también es una decisión individual.
y por tanto cada uno es muy libre para marcar la casilla o no. Nosotros tenemos que trabajar para enterarnos qué cosas estamos haciendo mal e intentar hacerlas bien. Es así de claro. También querían preguntarle de cara a la de este año, ¿no? Con todo lo que ha pasado en Cataluña y bueno, todos los curas catalanes, con toda la polémica que hubo, que salieron a favor del referéndum, sí que es verdad que hubo algunos católicos que se enfadaron y dijeron que la forma de castigar a la Iglesia iba a ser no marcando la X este año. ¿Qué percepción tienen de esto? ¿Tienen un poco temor a que realmente se produzca? Mira, yo creo que el ejercicio de marcar o no una cruz, marcar la casilla, es un ejercicio individual, democrático y que todo el mundo tiene el derecho a tener su opinión. Nuestra obligación es la de explicar bien qué es lo que hace la Iglesia. Yo recibo un montón de vez en cuando de misivas. No me pude bautizar el niño el día que yo quería en mi parroquia, voy a dejar de marcar la casilla. En la COPE o en la 13 dijeron no sé qué, no voy a dejar de marcar la casilla. Al día siguiente llama a otro diciendo lo contrario. Como no han dicho esto, también voy a... Bien, yo creo que todo el mundo, en fin, ya somos mayorcitos en esta sociedad, cada uno tiene que tomar una decisión. Yo a la hora de marcar la casilla, yo lo que creo que hay que verificar es decir, oye, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia por mí y lo que está haciendo la Iglesia por la sociedad? Y en función de eso, pues nosotros lo que tendremos que hacer será explicarlo bien y luego yo respeto profundamente a todas aquellas personas que en su ejercicio democrático pues deciden no marcarla. Esas son las reglas del juego. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más o alguna urgencia, alguna necesidad. Muy bien. Seguimos a vuestra disposición para contaros más datos. Los datos están ya disponibles en la página web, estaban al principio, y la próxima semana, seguramente aprovechando la Semana Santa, tendremos una rueda de prensa con los participantes en el presínodo de jóvenes. Entonces ya se anticipo para que lo tengan ustedes en la cabeza el próximo lunes. Será el próximo lunes, día 26. En cualquier caso, estamos a su disposición para seguir comentando estos datos. Gracias, buenos días.